¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gerson? Hola, Luis. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Alba. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yelin? ¿Qué tal, Máximo? En breves minutos empezamos, chicos, ¿ya? Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Kevin? Buenas tardes. Profe, una consulta. ¿Qué tal, Pablo? Sí, te escucho. No tenemos evaluación hasta la semana 17, ¿verdad? A ver, la sustentación sí la tenemos. En la semana 17 también tenemos evaluación, Entonces, hoy día que tenemos, no tenemos evaluación hoy día, ¿no? ¿no? Hoy tenemos taller. Ya, verdad. Está bien. Sí, hoy tenemos Me taller. estoy confundiendo hoy día con la evaluación. No, no, hoy día tenemos un taller, chicos. Ya, La profe, está bien. evaluación lo tenemos en la semana 17. Tenemos, Ya, profe, está bien. ok. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, vamos empezando nuestro taller. He estado a la expectativa del foro con respecto a un problema que determinamos en la sesión 2 sobre una placa determinada por las direcciones de las fuerzas, y no he visto ningún debate de ello. No he podido participar tampoco porque incluso nadie ha determinado lo que se les ha dejado, ¿no? Para poderlo concretar. Pero bueno, lo vamos a dejar en ello, ¿ya? Quiero sus participaciones, necesitamos para poderlo determinar. Algo que sí voy a determinar en aclarar sobre el momento de fuerza, cuando tenemos una dirección que está teniendo en cuenta el sentido hacia la izquierda, la dirección se está determinando en un sentido antihorario, ¿ah? Y lo que son las fuerzas que se están aplicando en sentido hacia la derecha están direccionando
una fuerza en ese caso con sentido hacia la derecha, determinan un movimiento, en ese caso horario, para que de esa manera determinemos lo que hemos hablado sobre el AK, que influye algunas fuerzas con diferentes direcciones. ¿Ah? Lo vamos a determinar casi al final, ¿ah? Para que de esa manera tengamos bastante en cuenta sobre lo que se ha venido determinando. Vamos a iniciar nuestro taller. Voy a determinar algunos ejemplos teniendo en consideración sobre la dinámica rotacional, en la cual influye rotación y traslación. ¿Ah? Entonces vamos recordando rápidamente lo que hemos venido desarrollando y al final lo determinamos el ejercicio que quedó. Bueno, vámonos por aquí con unos puntos previos, sabiendo cuáles son las condiciones de equilibrio y cuándo un cuerpo deja de estar en equilibrio. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, sabemos que todo cuerpo va a interactuar muchas fuerzas, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor puede determinar. Nos abandonó el profe. A ver, chicos, disculpen, ¿me escuchan por ahí? Hola. Sí, profe. Ok, muy bien. Se le escucha, Bueno, profesor. estaba determinando, teniendo en cuenta la relación de lo que hemos venido estudiando en el transcurso de nuestro curso, valga la redundancia, en lo que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, es nuestras condiciones de equilibrio. Sabemos que hemos determinado la primera condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio, donde la primera condición de equilibrio determina la ley de inercia, la segunda condición de equilibrio describe la relación que existe entre la fuerza y la aceleración. Entonces, muy importante en la cual nosotros vamos a poder determinar esos puntos muy importantes. Tenemos que saber, por ejemplo, lo que podemos aplicar en este caso entre lo que se llama la dinámica de rotacional, para así de esa manera tener bastante en cuenta sobre lo que vamos a poder, en este caso, relacionar con el momento de fuerza, ¿no? Que también en este caso también lo vamos a utilizar, teniendo en consideración en ese caso lo que se determina eh, brazo palanca, el torque, ¿no? Lo que de esa manera vamos a ir relacionando, ¿ya? ¿Cuándo un cuerpo deja de estar en equilibrio? Cuando realmente ya se determina un desplazamiento. Hay un momento digamos, de distancia que se determina un objeto, puede ser en forma de trasladarse o en forma de rotar también, ¿ya? Por eso es que hoy en día vamos a recordar lo que se determina la dinámica rotacional, ¿ya? Al finalizar la sesión, van a poder analizar y calcular las magnitudes físicas asociadas a sólidos rígidos que experimentan una rotación. La dinámica del movimiento rotacional, vamos a determinarlo por ahí. Vamos a resolver algunos ejercicios aplicados al movimiento de la dinámica rotacional y van a determinar su taller, ¿ya? En los dispositivos tecnológicos cuyo funcionamiento depende del uso de engranajes, es necesario aplicar un torque para que empiece a funcionar, definitivamente, ¿no? En este caso, la cual se determina, ¿no? Por ejemplo, lo que sería una velocidad angular, una posición angular o una aceleración angular, la cual va a relacionarse con respecto a las ecuaciones de movimiento, ¿ah? Muy bien. Recordemos que una traslación es
que nuestro objeto se traslade de un lugar a otro sin determinar, digamos, un movimiento curvilíneo, un movimiento en este caso, determinando un movimiento de rotación. Sabemos que la rotación sí genera un ángulo de 360 grados, podríamos describirlo de esa manera, en la cual va a determinar su rotación. En cambio, la traslación es como si desplazáramos un objeto de un lugar hacia otro. ¿Ya? Ahí tenemos los tipos de movimientos que se determinan, un movimiento de 360 grados, en el cual vamos a determinar tanto traslación como rotación. ¿Ah? Ahí lo tenemos. Muy bien. Para poder recordar las ecuaciones de movimiento, sabemos que son las siguientes. En este caso, sabemos que la velocidad final equivale a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado equivale a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración de la posición final menos posición inicial. Sabemos que la posición final equivale a la posición inicial por, en este caso, más la suma de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se relaciona equivalentemente con las ecuaciones de rotación? Sí. Simplemente acá tenemos que tener en cuenta la nomenclatura y la descripción de la velocidad angular, aceleración angular y posición angular. ¿Ah? De ahí es la misma ecuación equivalente. Relación que se va a determinar entre la variable lineal y en este caso las circulares. Sabemos que cuando trasladamos determinan una misma dirección. Cuando realmente se determina una rotación, va a determinarse una dirección. En este caso, podríamos decir, para P', ¿no? Una dirección hacia la derecha y una dirección hacia la izquierda para P, ¿no? Donde vamos a determinar tanto traslación como rotación. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, esta moneda de un nuevo sol determina un movimiento, un desplazamiento y una rotación a la vez, ¿no? Ahí lo podemos observar. Muy bien. Tener bastante en cuenta que la posición se determina como el radio por la posición angular. La velocidad se determina radio por velocidad angular. Aceleración tangencial, radio por aceleración angular. Aceleración normal, velocidad angular al cuadrado por el radio. Vamos a recordar un ejemplo sobre cómo determinar el momento de inercia, en este caso, y la energía cinética rotacional. Sabemos que estos cuerpos, ¿no?, están determinados, están sujetos por en este caso, unas barras, ¿no?, de masa despreciable, donde lo que se va a determinar en este caso son las partículas dependiendo en este caso, su masa correspondiente, ¿no? Muy bien. Como podemos determinar, en este caso, tenemos que encontrar el eje radial, ¿no?, donde realmente se va a determinar el movimiento. Entonces, vamos a describir, y en este caso me quedaría equivalente a los radios de cada, digamos, cada partícula, ¿no? Donde voy a describir, en este caso, la distancia. Muy bien. Entonces, teniendo en consideración los lados correspondientes, vamos a determinar, en este caso, que tendríamos nuestro momento de inercia encontrando el radio. Para determinar el radio utilizamos Pitágoras, ya que en este caso sabemos que el momento de inercia se determina como la sumatoria de los m sub i por r sub i al cuadrado. Entonces, radio sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que esto determina la raíz cuadrada de 13. Muy bien, una vez que hemos tenido en cuenta, vamos a describir, por ejemplo, que en este caso el radio se determina como equivalente para radio 1, radio 2, radio 3 y radio 4, que esto sería la raíz cuadrada de 13. Aquí en este caso, entonces, el momento de inercia sería determinado como masa 1, radio 1 al cuadrado, masa 2, radio 2 al cuadrado y así sucesivamente, la cual vamos a poder determinar aplicando en este caso, nuestra operación matemática y determina
bien, entonces sumamos y nos daría 143 kilogramos metro cuadrado. La energía cinética de rotación, sabemos que en este caso es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, que esto equivale a 2574 joules. Muy bien, entonces ahí estaríamos determinando el momento de inercia y la energía cinética rotacional. ¿Ah? Vamos por aquí recordando sobre el torque en momento de fuerza. Tener bastante en cuenta que el torque se determina como la propiedad de la fuerza para poder hacer girar un cuerpo, que se mide con la magnitud física conocida como torque o momento de fuerza. Si bien es cierto, podemos describir, por ejemplo, el torque vectorial determina el radio vector por la fuerza vector, ¿no? Hola, ¿no me escuchan por ahí? Hola. Se le A ver, escucha perfectamente, profesor. ok, muy bien, listo. Entonces, vamos a ir teniendo en consideración entonces por la definición de tres ecuaciones equivalentes. ¿Por qué determinamos que son equivalentes? En este caso, por ejemplo, cuando vamos a tener la consideración de poder describir que el radio sea perpendicular a la fuerza o la distancia, o en todo caso podríamos determinar una componente rectangular de la fuerza por, en este caso, el radio por el seno del ángulo phi. Entonces vamos a determinar que si el radio es perpendicular a la fuerza tangencial, no, en este caso simplemente mi ecuación me quedaría radio por fuerza. Pero ¿qué pasaría si la distancia es perpendicular a la fuerza? Ah, entonces sería fuerza por distancia. Muy bien, vamos por aquí. Ahora, quiero que tomen bastante en cuenta en ello sobre lo que vamos a determinar sobre este caso, ¿ya? Justamente para poder determinar los problemas bidimensionales, donde todas las fuerzas que se encuentran en el plano XY, el momento resultante con respecto al punto pivote, ojo, que tenemos que tener en cuenta bastante el punto pivote, pues puede determinarse al encontrar la segunda, en este caso, la suma algebraica de los momentos causados por todas las fuerzas dentro de un sistema. Lo que quiere determinar en este caso es que el trabajo neto se determina como torque 1, torque 2, torque 3, torque 4, ¿no? Entonces, podemos tener en cuenta que el torque neto se va a determinar como la suma de todos los torques sui. ¿Por qué podemos determinar en ello? Porque si bien es cierto, nosotros podemos tener en consideración, ¿no? De poder aplicar, ¿no? En las diferentes direcciones, ¿no? En la cual tenemos que tener bastante en cuenta sobre lo que vamos a ir determinando, ¿no? Si bien es cierto, en este caso, por ejemplo, puedo determinar que esta fuerza, ¿no? Que está direccionada al centro del movimiento o también llamado punto pivote, muy bien, vamos por aquí a tener en consideración, por ejemplo, en este caso, cuando el torque está direccionado al pivote o al centro del movimiento circunferencial, la fuerza que empuja hacia el pivote ejerce un torque igual a cero. ¿Por qué? Porque es paralela a mi línea de acción, ¿no? Entonces, como tenemos en este caso el seno de 0 grados es 0 y 0 multiplicado por cualquier valor me da 0. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, el máximo torque positivo para en este caso, una fuerza perpendicular a la línea radial. Entonces vamos a indicar, en este caso, que
podríamos determinar, ¿no?, su sentido antihorario. Por ejemplo, un torque positivo trata de girar al objeto en sentido antihorario. Trata de girar. No está afirmando, sino trata de girar. Después su audio, profesor. A ver, un momento. ¿Ahora me escuchan? Sí, está fallando un poquito, sí, el Sí, internet. sí, profesor. Ahora. Ok, muy bien. Listo. Muy bien, entonces estamos determinando en este caso también tener bastante en cuenta cuando tenemos una dirección de la fuerza que se determina, ¿no?, opuesta a la línea de acción, en este caso de la línea radial, ¿no? Como consideramos, en este caso, sabemos que también es paralelo a esa línea radial. Por lo tanto, la fuerza que tira directamente del pivote ejerce también un torque igual a cero. Otro caso, por ejemplo, que un torque negativo trate de girar al sentido horario. Máximo torque negativo para una fuerza perpendicular a la línea radial. También determina, en este caso, un sentido horario. Muy bien, vamos a poder describir entonces, por ejemplo, en podernos preguntar, ¿cuál es el efecto que aplica la torsión a un sólido? Entonces, el sólido quiere acelerar, ¿no? Tener en cuenta una aceleración angular. El torque neto sobre un sólido es la suma de todos los torques UI, la cual se van a determinar aplicando cada partícula que realmente está conformado por dicho sólido. En este caso, teniendo en cuenta una dinámica rotacional. Sobre cada partícula, en este caso, sobre cada partícula, la componente tangencial de la fuerza va a generar, ¿no?, en este caso, una aceleración. Muy bien, perdón. Luego vamos a tener en consideración, ¿no?, que sabemos que la fuerza SUI, la fuerza SUI tangencial determina la masa SUI por la aceleración tangencial, donde sabemos que la aceleración tangencial determina el radio por la aceleración angular. Entonces, teniendo en consideración en ello, vamos a poder determinar, si nosotros multiplicamos los radios SUI a cada extremo, vamos a determinar m SUI por r SUI al cuadrado por la aceleración angular. Pero ¿quién es la fuerza por el radio? Ese es en este caso, el torque. ¿Y quién es masa por R sub I al cuadrado? Eso se determina, en este caso, como el momento de inercia. Recuerden. Entonces, la relación que se va a determinar es, muy bien, entonces aquí vamos a poder determinar, por ejemplo, si la sumatoria de los m sub I por R sub I al cuadrado se determina como el momento de inercia, vamos a determinar que mediante la segunda ley de Newton del movimiento rotacional, se determina que la sumatoria de todos los torques describe, en este caso, ¿no? Muy bien, vamos por aquí, perdón. Vamos también teniendo en consideración los momentos de inercia de una varilla delgada, teniendo en consideración el centro de movimiento rotacional. Tenemos en cuenta la varilla delgada en el eje de un extremo, la recta, en este caso la placa rectangular, en el eje del centro, la placa rectangular. Y así vamos a poder describir en este caso, por ejemplo, del cilindro sólido, del cilindro hueco de pared muy delgada, de la esfera sólida y de la esfera hueca de pared muy delgada en este caso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos momentos de inercia,
vamos a determinar un ejemplo. Dice, dos bloques que están, en este caso, se muestran en la figura, están conectados mediante una. Vamos a tener en cuenta también que la masa despreciable que pasa por, en este caso, sobre una polea, se determina 0,25 metros. ¿Ah? En este caso, de radio, ¿no? Vamos a describir su radio de esa, en este caso, de esa polea. Y el momento de inercia, el bloque sobre el plano inclinado, sin fricción, no hay rozamiento, se mueve hacia arriba, con una, en este caso, con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Determine T1 y T2 las tensiones en las dos partes de la cuerda. Encuentre el momento de inercia de la polea. Muy bien. Si bien es cierto, voy a determinar en este caso en la masa 1 las fuerzas que van a interactuar. Muy bien, entonces vamos a determinar este ejemplo, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que vamos a desarrollar sobre las fuerzas que van a interactuar. Tenemos la tensión, la fuerza de reacción que es la normal, la fuerza del peso. Como observamos que la fuerza del peso no tiene dirección ni en el eje de desplazamiento ni en el eje vertical, realizamos una descomposición. Una vez que hemos determinado las fuerzas que están interactuando, entonces vamos a describir sobre los datos correspondientes que nos está brindando nuestro problema. Radio, 0,25 metros. Tensión 1, lo que vamos a determinar. Masa 1, 15 kilogramos. Aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. En este caso vamos a utilizar la aceleración de la gravedad 9,81. Ángulo de inclinación, 37 grados. Tensión 2, no sabemos. Masa 2, 20 kilogramos. Muy bien, vamos por aquí con la masa 2 también, 20 kilogramos. Y ahora vamos a determinar la tensión. ¿Cómo encontramos la tensión en este caso? Determinando mediante la segunda ley de Newton. ¿Qué nos describe la segunda ley de Newton? Una relación entre la fuerza y la aceleración. Entonces, en el eje de desplazamiento, sí llevamos, en este caso, muy bien, aplicamos entonces las fuerzas que se están relacionando en el eje X, que sería tensión 1 positivo y peso 1 en sub X, equivale a masa por la aceleración. Vamos por aquí determinando matemáticamente, haciendo la operación, tenemos que la tensión 1, 118,56 newton. Analizamos las fuerzas en los dos cuerpos mediante la segunda ley de Newton.
Muy bien, vamos a tener en cuenta de poder analizar la fuerza en el cuerpo 2 mediante la segunda ley de Newton. Sabemos que en este caso determinamos, muy bien, vemos en este caso, en este caso el cuerpo 2 el desplazamiento está en el eje Y, en el eje X no hay desplazamiento. Muy bien, determinamos la ecuación matemática y determinamos que la tensión 2 vale, en este caso vamos a poder considerar que la tensión 2 equivale a 156,20 newton. Muy bien, determinando el momento de inercia hacia la velocidad angular. Muy bien, vamos por aquí, determinando nuestro momento de inercia, ¿ya? Y teniendo en consideración lo que vamos a determinar el torque. Muy bien, el torque, por ejemplo, si bien es cierto, es la que se está determinando la polea, ¿no? Para poder tener en consideración lo que vamos a realizar con respecto a la relación entre el momento de inercia, el torque y la aceleración angular. Sabemos que el torque S1 determina tensión 1 por R, torque S2, tensión 2 por R. Alfa describe aceleración por R. Muy bien, evaluamos, ¿no? Despejamos el momento de inercia y esto me quedaría, sería R cuadrado por T sub 2 menos T sub 1 sobre la aceleración. Muy bien, ahí hemos determinado nuestro momento de inercia, perdón, tensiones. Muy bien, vámonos con el siguiente ejemplo. Un bloque con masa de 5 kilogramos baja deslizándose por una superficie inclinada de 36,9 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es 0,25, donde un cordón atado en el bloque está enrollado en una volante con masa 20 kilogramos y con su eje frío
Muy bien, determinamos los datos correspondientes. Masa 5 kilogramos, tita. Muy bien, una vez que hemos descrito nuestros datos, muy bien, entonces vamos determinando con los datos correspondientes, teniendo en consideración que el torque por la distancia equivale aquí, en este caso, el momento de inercia por aceleración por R. Muy bien, a ver, por ahí vamos determinándolo. Encontremos la aceleración, chicos. A ver, chicos, ¿cuánto nos quedaría nuestra aceleración? Por acá tenemos una relación, miren, tensión igual a 12,5 kilogramos por la aceleración, ¿no? Recuerden, en este caso, utilizando la segunda ley de Newton, ¿qué determinamos? Que las fuerzas, en este caso, en el eje Y son cero, en el eje X, masa por aceleración, ya que hay un desplazamiento. Entonces tenemos tensión normal, peso, la cual vamos a poder describir una componente rectangulares en el peso, ¿no? Por motivo de que en este caso no tiene dirección ni en el eje de movimiento ni en el eje de la normal. Entonces, para ello también existe un torque, ¿no? Hay una fuerza de rozamiento que también nos indican, ¿no? Y determinamos que en este caso hay fuerza de rozamiento ya que nos indican un coeficiente de fricción. Entonces, las fuerzas que están interactuando son que la normal equivale al peso. Tenemos en este caso masa por aceleración de la gravedad por el coseno de tita. Tenemos la fuerza en este caso, nos quedaría masa 5 kilogramos, aceleración de la gravedad 9,81, coseno de 36,9 grados, y esto determinaría 39,19 newton.
Luego tenemos en cuenta que la fuerza de rozamiento equivale al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, esto determina fuerza de rozamiento 9,74. ¿Ah? ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso la sumatoria de las fuerzas en X, trabajo 1 en X, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces equivale a la masa por la aceleración, la cual vamos a poder determinar, ¿no? Y esto me quedaría aplicando, evaluando aquí matemáticamente una aceleración de 1,12 metros por segundo al cuadrado. ¿Ah? Aquí tenemos entonces, ya sabemos que nuestra relación que se determina es, en este caso, tensión 12,5 kilogramos por la aceleración. Es por eso que esta tensión pasó a sumar. ¿Ah? Perdón, a ver, aquí hay un error de escritura, ¿ya? Luego entonces describimos encontrando la fuerza-tensión y aquí determinaríamos, ¿no?, que en este caso nuestra tensión vale 14 newton. Muy bien, perdón, ahí estaría la solución, ¿ya? Vámonos con otro ejemplo. Con este caso, por ejemplo, nos dicen que un cable ligero, flexible y que no se estira, está enrollando varias vueltas en el tambor de un malacate, un cilindro. Tenemos tener en cuenta que aquí también podemos determinar el momento de inercia de un cilindro. Un cilindro sólido, nos dice, ¿no? Con una masa de 50 kilogramos y 0,120 metros de diámetro. Si tiene todo 0,120 metros de diámetro, entonces el radio sería la mitad, que gira sobre un eje fijo horizontal, montando, en este caso, un cojinete sin fricción, no hay fuerza de rozamiento, una fuerza constante de magnitud 9 newtons, tira del extremo sobre el cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar al cilindro cuando, en este caso, comienza a desarrollarse movimiento. Si el cilindro está inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Entonces, como datos tenemos, radio equivale a 0,06 metros, ya que el diámetro es 0,120. Entonces, la masa 50 kilogramos, aceleración angular, vamos a determinar velocidad angular final. Mediante la dinámica rotacional sabemos que la sumatoria de los torques equivale al momento de inercia por la aceleración angular. Momento de inercia, en este caso, del cilindro sólido es un medio de masa por r cuadrado. Y esto sería 0,09 kilogramos metro cuadrado. El torque se describe como fuerza por rozamiento, en este caso radio, perdón, ¿no? Sabemos que la fuerza es paralela a este radio, entonces sería 9 newtons por 0,06 metros, que equivale a 0,54 newtons por metro. Si el torque equivale al momento de inercia por la aceleración angular, entonces la aceleración angular, muy bien, entonces vamos a describir que nuestra aceleración angular se determina en este caso 0,54 newtons, que sería nuestra torque sobre el momento de inercia, 0,09 kilogramos metro cuadrado. Por lo tanto, esto describe, en este caso, una aceleración angular de 6 radianes por segundo cuadrado. ¿Ah? Muy bien, teniendo en cuenta la ecuación de movimiento, sabemos, ¿no? En este caso, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la distancia. Velocidad inicial, 0. 2 por la aceleración por la distancia. Esto me determina que la velocidad final angular sería 4,89 radianes por segundo. Muy bien. Listo, chicos. A ver, practiquemos aquí en este ejercicio.
A ver, ¿cómo quedaríamos en este caso? Es algo equivalente sobre lo que hemos desarrollado, por ejemplo, sobre el ejercicio anterior, sobre el tambor. En este caso tiene una masa, en el anterior tendría una fuerza aplicada en el cable, ¿no? En cambio, en este ejercicio tenemos una masa. Lo que nos dice, sobre un disco uniforme de 0,152 metros de radio y de 2,92 kilogramos de masa, puede girar alrededor de un eje sin rozamiento. Como decía, no hay rozamiento. Se enrolla una cuerda como se muestra en la figura. Determina la aceleración angular del disco si se cuelga de la cuerda un bloque de 0,445 kilogramos de masa. Entonces, para ello nosotros tenemos en consideración como por ejemplo radio, que se determina la distancia, 0,152 metros. Aquí tenemos radio. ¿Qué más tenemos? La masa. La masa es 2,92 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos en este caso? Masa del bloque, 0,0445 kilogramos. Aceleración, justo lo que nos piden determinar. Tensión, también lo vamos a determinar. Torque, en este caso también, si vamos a tener en consideración la dinámica rotacional. Entonces, la masa que me representa, peso, ¿qué más tengo? Una tensión. Esta tensión que es equivalente a esta cuerda. Por lo tanto, tendría un torque teniendo en cuenta una aceleración angular. Miren el sentido en que está, sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta la definición del torque de una fuerza y el torque en función al momento de inercia, se determina que el torque es igual al momento de inercia por aceleración angular. El momento de inercia en este caso es un medio de la masa por R cuadrado. ¿De quién es esto? Esto es de un disco. ¿Ah? Entonces, torque se determina como tensión por distancia, equivalente a lo que se determina, ¿no? Cuando tiene en consideración que es perpendicular la fuerza al radio o a la distancia. Entonces, reemplazamos. Tenemos los torques equivalentes, entonces decimos tensión por distancia igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si la distancia es radio, ok, entonces sería tensión por radio es igual. El momento de inercia en el caso del disco es un medio de la masa por R cuadrado por la aceleración angular. Reemplazamos, queremos tener en cuenta que la tensión es un medio de la masa por R por la aceleración angular, ya que hemos eliminado un R y me quedaría de la siguiente forma la tensión. Por lo tanto, analizamos las fuerzas en el cuerpo mediante la segunda ley de Newton. Para ello podemos determinar que la sumatoria de las fuerzas en Y se determina en masa por aceleración y la sumatoria de fuerzas en X serían iguales a cero, ya que en el eje X no hay movimiento, el movimiento está en el eje Y. Entonces, determinando sería, en este caso, aceleración igual al radio por la aceleración angular. Recuerden, cuando tenemos la relación que se determina entre aceleración y aceleración angular. Entonces, reemplazamos. Las fuerzas en Y, sabemos que en este caso sería masa por aceleración de la gravedad menos la tensión, que determina, en este caso, masa por la aceleración. Eliminamos aquí, en este caso, determinamos la aceleración como el radio por la aceleración angular, y esto me quedaría que la tensión sería masa por aceleración de la gravedad menos masa por, en este caso, radio por la aceleración angular. Una vez que hemos determinado esta ecuación, vamos a poder describir la equivalencia de nuestra tensión. Si sabemos que la tensión es igual a un medio de la masa por el radio por la aceleración angular, igual aquí, masa por aceleración de la gravedad menos masa por el radio por la aceleración angular, la cual vamos a poder despejar, en este caso, teniendo en cuenta un factor común, que es la aceleración angular, y esto determinaría que la aceleración angular es masa por aceleración de la gravedad sobre un medio de la masa, en este caso, que sería del disco, más la masa del bloque por el radio. Reemplazamos los datos correspondientes y mi aceleración se determina como 15,37 radianes por segundo cuadrado. Luego, para poder tener en consideración, si analizamos la aceleración angular como una fuerza-tensión, que esto determina 4,45 newtons. Entonces, la tensión, sabemos que es un medio de la masa por radio por la aceleración angular, entonces reemplazamos simplemente, ¿no? En poder despejar la aceleración angular, dos veces la tensión sobre la masa por R. Y esto ya se determina de la siguiente forma.
tendríamos 2 veces tensión 4, en este caso 45 newtons sobre la masa, en este caso del disco, por, en este caso, el radio. Y esto me determinaría 20,05 radios por segundo al cuadrado. En este caso, cuando estamos determinando que la tensión vale 4,45 newtons. Muy bien, ahora sí, vámonos a nuestro taller. Ahí tenemos 5 ejercicios, 3 y 2, 5. ¿Ah? Muy bien, voy a compartir las salas para que lo puedan determinar. Y así de esa manera, faltando, a ver, tenemos 6, 7 y media, tenemos 20 minutos. Tener bastante en cuenta que el taller todavía está disponible hasta mañana a las 23:59 y determinamos el ejercicio que, perdón, el ejercicio que quedó pendiente. ¿Ya? Muy bien, voy a formar las salas, chicos. Vamos a crearlas. Muy bien. Me indican si les llegó la invitación por ahí, por favor. Y sí llegó, profesor. Ok, muy bien, Ana María. Listo, chicos, podemos ingresar. Tomen un pantallazo, ahí están las primeras 3 preguntas del taller para poder pasar a las siguientes. Muy bien, luego tenemos las 2 siguientes. Ahí las tenemos. Listo, chicos. A ver, vamos determinando, ¿ya? Sabemos que el taller es grupal. Vamos realizándolo aquí dentro de sesión, ¿ya? Ingresen a su sala y lo vamos concretando. Muy bien, por ahí Alba, Ángela, Eduardo, Jelín, Gerson, Jenny, Kevin, Kevin André, Kevin Junior, Luis Ernesto, Luis Hernán, Máximo, Talía. Por favor, ingresar a su sala y así poder determinar nuestro taller, ¿ya?
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profesor, sí se escucha. Profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordar que en la sección 2 se quedó que se iba a debatir este ejercicio, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que estamos determinando con respecto a la dirección y el sentido que está determinándose en este caso el torque. Se quedó por tener en conclusión, justamente Máximo también estuvo debatiendo este ejercicio, pero no he visto ninguno, incluso Máximo tampoco lo he visto, que haya podido discrepar sobre la dirección que se ha tenido en cuenta. No sé si por ahí llegaron a completar. Bueno, yo he revisado solamente los retos hasta 8 de la mañana porque luego me fui al trabajo, quité la conectividad del internet y ya no he podido revisar. No sé si ustedes han podido determinar en concreto sobre la dirección de la placa. A ver, por ahí, chicos. Concretaron el ejercicio que se quedó en poder debatir la dirección de la fuerza número 3. Hola. Profe, ¿qué tal? Yo consulté, ay, Ya, consulté, pero la verdad no he estado, consulté con alguien que más o menos sabe, y me ya. reafirma lo que usted dijo ya, pero no me, Ujú. o sea, es como el compañero, ¿no? Que es como que si yo estoy dando fuerza a la tuerca, o sea, en una dirección horaria, por qué tendría que esa fuerza ser contraria a esa? Pues si va y la fuerza va en el mismo giro. Claro, la fuerza 3, ¿cierto? Correcto, profe. Tener bastante en cuenta que, a ver, si nosotros giramos una fuerza hacia la derecha, estamos determinando una fuerza en sentido horario o antihorario. Si yo llevo la fuerza hacia la derecha. Cuando nosotros Horario. desentorcamos horario, ¿verdad? Muy bien. Y si yo determino una fuerza o giro la tuerca hacia la izquierda, sería un sentido horario o antihorario. Antihorario. Profesor, pero Antihorario. uno aplica más fuerza ajustando que desajustando la tuerca. Claro, definitivamente. Pero se tiene en cuenta la intención de la dirección de la fuerza. Porque recordemos que nosotros tenemos que tener en cuenta la dirección de la fuerza y el sentido. Si bien es cierto, a lo mejor por ahí usted puede decir, pero profesor, tenemos tres fuerzas que realmente están más en sentido horario que antihorario, definitivamente. Pero hay que también tener en cuenta que realmente así tengamos lo más mínimo, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor para poder girar digamos, en este caso la placa, tener en cuenta que el centro del eje de movimiento o el eje de rotación está acá, ¿no? Yo tenía una primera fuerza, por ejemplo, una primera fuerza, que esto se va por cada actividad. O sea, en este caso, no es que las cuatro fuerzas actúen en el mismo momento. Tener bastante en cuenta eso. Aquí la descripción es que va determinando cada una de las fuerzas. No es un caso general en este caso, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto la placa, o sea, lo que observamos acá en la placa, nuestro momento de inercia en el cual se está determinando que su sentido de giro es antihorario, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las fuerzas? Las fuerzas, sus sentidos, ¿ya? O sus direcciones, por ejemplo, acá en este caso yo puedo determinar que sí me afirma que se va hacia, en este caso, tener en cuenta un sentido horario en la cual me determina, digamos, las manecillas del reloj. Este sentido también me afirma. Este sentido también. Pero la fuerza 3 no me está afirmando eso. Lo que me está afirmando es que se está yendo hacia la izquierda. Y si nosotros determinamos por ejemplo, una tapa roja hacia la izquierda, entonces nosotros vamos a poder determinar que se está considerando un sentido antihorario.
por lo tanto sería positivo. Es por esa la razón en la cual nosotros estamos considerando que el torque es equivalente a 15 newtons por metro, ya que Máximo nos dijo que era negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta. No vayan a tomar en consideración todas las direcciones del sentido en una sola actividad. Recuerden que el giro de la placa está en un sentido antihorario, pero las fuerzas son las que me indican, por ejemplo, cuando yo voy a determinar, por ejemplo, un movimiento, se va determinando fuerza por cada una de ellas, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quería aclarar para que lo tengan bastante en cuenta, ¿ya? Y otra cosa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ¿no? En todo caso, recuerden el momento de fuerza cuando teníamos una llave, ¿no? Tener bastante en cuenta la relación que teníamos en ello sobre lo que se estaba determinando, ¿no? Tenemos una llave inglesa en la cual vamos a poder tener en cuenta lo que se determina las fuerzas respectivas. En este caso, el punto pivote es acá, ¿cierto? Y aquí lo que nosotros aplicamos son las fuerzas en estas direcciones. Y de la misma forma podemos tener en cuenta los sentidos de las fuerzas. Porque Máximo nos dijo, no, profesor, pero acá me está afirmando que es 270 grados el ángulo. El ángulo no te concreta, en este caso visiblemente lo podemos determinar, pero no es que necesariamente, por ejemplo, si nosotros lo veamos en un plano, definitivamente sí, pero si lo vemos, digamos, lo plasmamos como si fuese en un espacio, no podríamos concretar en ello, ¿ya? Entonces, lo que sí recomiendo es que tengamos bastante en cuenta las direcciones y los sentidos de las fuerzas que se están aplicando. Por ejemplo, en esta fuerza 1, la dirección y el sentido que se está teniendo en consideración es hacia la derecha, la cual me afirma un movimiento, en este caso, horario. Y el de la fuerza 3 me está afirmando un movimiento hacia la izquierda, un desplazamiento hacia la izquierda. Y cuando yo determino un desplazamiento hacia la izquierda, teniendo en cuenta un movimiento de inercia antihorario, entonces, ya que la placa se está yendo en sentido antihorario, esta fuerza más jala para el sentido antihorario que para sentido horario. Muy bien, ¿conforme por ahí? Profe, solo una pregunta, o sea, quiere decir que ese sentido antihorario va a depender mucho de la fuerza, de la fuerza del torque que se está dando, ¿Va a depender de quién dijo? de la fuerza del torque que se está dando. A ver, Porque si fuera del contraria, momento, si estuviese contrario, el giro de la placa podría dar la mayor posibilidad que la fuerza 3 va a tomar un sentido horario. Ahí sí. Pero como nosotros tenemos en cuenta la placa, ya, ya. el giro que se está determinando en un sentido antihorario, entonces esta fuerza es la que me va a determinar que también se va a ir a un sentido antihorario. Ya, ya, profe, ya más o menos, ya. Profe, Ok. buenas noches, profe. Y Hola, ese, ¿qué tal, Máximo? ¿qué tal, profe? Mire, ahora, otra consulta también. Ya. Ese momento, ese y, El momento de inercia, este, sí, es ya. 10 newton por metro, ¿verdad? Sí, Ya. Ahí como está en la gráfica, ¿no? Dígame, ¿y ese valor no interfiere en el, ¿dónde está? Aquí, no interfiere en la sumatoria de los torques totales? no, a ver, Ya, si yo ojo, este digo, es un hay momento, la a suma ver, este de, es, claro, pero este es un momento de inercia que estamos determinando. El torque es fuerza por distancia. pero ahí dice newton por metro, fuerza por distancia. Ya, pero acá lo hemos descrito, que lo hemos convertido. La inercia rotacional de la placa es 10 kilogramos metro cuadrado. Sí, pero, o sea, que es así como está, pues su valor. Ya.
10 newton por metro, también es un torque, porque es fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia, sí, efectivamente. Claro, ya, digo, ese valor no interfiere en el torque total. Si estamos determinando cada uno, la actividad de cada fuerza, no va a interferir. Porque lo que nosotros estamos determinando, por ejemplo, para poder encontrar el momento, la dinámica rotacional de esta placa, tener bastante en cuenta que es la sumatoria de todos los torques. Entonces, eso es lo que influye. Definitivamente aquí, lo que puedo determinar aquí en este caso, la placa, que 10 newton por metro no debería ir. Lo que sí tenemos que considerar es 10 kilogramos metro cuadrado. Aquí lo de la placa, esto no debería ir. Lo que nosotros tenemos que considerar es el momento de inercia rotacional que se está determinando en el eje o el punto, digamos, del eje de rotación. Porque si no, en todo caso, no existirían las fuerzas que están aplicándose para la placa en tener en consideración el movimiento rotacional. Solamente mantendríamos digamos, este torque nada más. Ya no sería necesario determinarlas. Aquí, como les vuelvo a repetir, aquí 10 newton por metro no debería ir. La placa está prácticamente aquí. Es un dato que no debería ir. Lo que nosotros tenemos que determinar es el momento de inercia que se determina como 10 kilogramos metro cuadrado. Muy bien. ¿Conforme por ahí? Claro, pues, estando ahí ese valor se podría considerar como que está actuando también en la placa. Sí, aquí efectivamente. Ese es lo que ha pasado en ello, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí era kilogramos metro cuadrado. Aquí no es newton metro. Porque si no, ya estaría determinado el torque. Ya no lo encontraríamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo esperaba sus debates en el reto, pero no, nadie se ha visto, solamente han respondido la pregunta. Y es buena pregunta para la evaluación, ¿no? Tengan bastante en cuenta que va a venir una de estas. Muy bien. A ver, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, ¿ninguna pregunta, chicos? Conforme, pues. Ok, Todo muy claro, bien. profesor. Bueno, ok, listo, chicos. Vamos, terminando. Vamos dando nuestras conclusiones, en la cual hemos tenido consideración de poder determinar que es necesario aplicar una fuerza para un objeto que empiece a rotar. El torque neto o resultante es proporcional a la aceleración angular. La segunda ley de Newton ayuda a poder determinar la dinámica rotacional. Muy bien, chicos. Gracias por su participación. Lo del taller lo tienen hasta el día de mañana, me parece, a las 23:59. No olviden de poder concretar su proyecto final, ¿ya? Cualquier inconveniente, cualquier pregunta, me escriben o le escriben a la delegada para poder hacer partícipe de su comentario o inquietudes que tengan. Profe, ¿Ya? disculpe, sí, una última pregunta antes que se me esté olvidando. Hola.
¿sí? lo del taller, ¿lo sube uno solo o Lo cada uno del, del grupo? lo del taller es individual, Cada uno entonces lo subimos. Los 5 ejercicios ¿sí? cada uno. A ver, determínenlo. El taller es grupal, perdón. El taller es grupal. Ya, El entonces, trabajo de exposición también es grupal. claro. Todos los talleres que venimos realizando sí son grupales. Sí, sí, grupales son. Sí, Ya, pero sí. ¿lo sube cada uno o Sí, solamente uno? no, no, uno nada más. Uno nomás del grupo. Sí, uno del grupo lo sube. Ya, eso es lo que estaba en duda, profe. Ok, Ok, perfecto. no te preocupes. Muy bien. Listo, chicos. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos hasta Listo, la profe, próxima nos sesión. vemos. Que tengan buenas noches. Igualmente, hasta luego. Yo, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.